también sobre la elección de pareja, porque a veces uno dice, ¿por qué elegí la pareja que elegí? Yo me lo pregunté. Bien, yo creo que todos nos lo preguntamos. Y dice, la elección de pareja es producto de nuestro inconsciente, y lo que desea el inconsciente es cerrar las heridas de la infancia. La atracción inconsciente que experimentamos hacia alguien es porque tenemos la sensación de que ese alguien va a satisfacer nuestras propias necesidades emocionales que no fueron cubiertas ni satisfechas por quienes nos cuidaron en la infancia. Entonces, al momento mismo de nacer, dejamos atrás un estado idílico de plenitud con nuestra madre. Invertiremos nuestra existencia en reponernos de tal pérdida, por eso este es conocido como la pérdida del paraíso, ¿no? Intentando recuperar ese estado de completud inicial. Y cuando se produce este llamado enamoramiento, nosotros creemos haber encontrado ese paraíso, ese estado idílico, ¿no? Nos enamoramos de aquel que posee tanto los rasgos positivos como negativos de nuestros padres, y que encaja en una imagen que llevamos en lo más recóndito de nosotros mismos, una imagen forjada durante la interacción que sostuvimos con ellos en nuestros primeros años de vida, los sentimientos que nos produjeron cuando satisfacían o no nuestras necesidades, quedaron grabados indeleblemente en nuestro inconsciente. Si nos sentimos aceptados, rechazados, criticados, humillados, nuestros vínculos estarán condicionados por aquellas vivencias. Deseamos, sin tener conciencia de ello, conseguir lo que no pudimos obtener de nuestras figuras significativas en la infancia. Preguntémonos, ¿qué es lo que quisimos obtener en nuestra infancia y no obtuvimos? Cariño, amor, comunicación, reconocimiento, valoración, atención, afecto, contacto físico. Reconocer cuáles son nuestras necesidades, de dónde provienen, qué las originó, es fundamental a la hora de buscar pareja, como durante el encuentro con la pareja y en la parte posterior a este. Si no lo hacemos, continuaremos por un camino de inevitable frustración, demandándole a nuestra pareja lo mismo que deseábamos que nuestros padres nos dieran, pero que nunca pudimos pedir. Al descubrir el origen de los reclamos que le hacemos a nuestra pareja, vamos a tener claridad suficiente como para establecer una forma distinta de relacionarnos, basada en el respeto mutuo. Es este proceso de reconocimiento el que nos permitirá encontrar algunas respuestas a las preguntas críticas que nos formulamos. ¿Por qué elegimos una pareja en particular? ¿Qué deseamos de la relación de pareja? ¿Por qué experimentamos tanto dolor y frustración en contraste con la alegría, el placer y la satisfacción que esperábamos encontrar? Las respuestas están ocultas en los recuerdos de la infancia. Nuestra infancia ha determinado nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestras elecciones, particularmente en lo que atañe a nuestras relaciones íntimas. Los primeros años son los más críticos, desde el nacimiento hasta más o menos los 6 años. Porque cuando nacemos somos criaturas totalmente dependientes, en poder de unos padres que justamente tienen que aprender a ser padres y que también tienen necesidades y problemas, que también arrastran heridas, frustraciones. A partir de ellos vamos construyendo nuestra propia experiencia. Aprendemos, sufrimos, tememos, gozamos, recibimos cosas buenas y otras que no
no nos gustarían. En vista de que tendemos a percibir el bienestar y la felicidad como el estado natural del ser humano, y generalmente no tomamos conciencia de ellos de la misma forma en que el pez no parece percibir el agua en la que se mueve, las frustraciones y los disgustos, en cambio, dejan en nosotros una huella. Los acumulamos y recordamos con mayor intensidad. Desarrollamos defensas para protegernos. O si no, nos sometemos y asumimos el rol de víctimas. Comprender el efecto que continúan produciendo nuestras viejas heridas en nuestra vida presente nos va a dar el poder de efectuar cambios para mejorar. Si de niño, por ejemplo, era frecuente que nuestros padres nos criticaban cada vez que no satisfacíamos sus necesidades o cometíamos un error, es muy probable que vamos a reaccionar sintiéndonos culpables. Es muy probable que de niños lloráramos mucho y nos dijéramos, no puedo hacer nada bien. Entonces de adulto vamos a reaccionar de la misma manera cuando nuestra pareja nos diga que no debemos, por ejemplo, dejar las cosas por el piso, cuando nos dice, no salpiques el baño. Ay, eres una descuidada con el dinero. O sea, cada vez que nos critique, va. Ya, nos vamos a sentir mal. Y cuando el otro, o sea, mi pareja, no actúe como yo espero, ¿qué voy a hacer? Lo voy a criticar. Del mismo modo que me criticaron a mí. Una clave para la relación de pareja sería el repasar la infancia de cada uno, para ver qué huellas se arrastran y el efecto que producen. Así no le demando al otro lo que no me puede dar, porque pretendo que el otro me dé algo que no me puede dar, y yo me empecino en eso. Después digo que tengo problemas con mi pareja, y claro. Hay una escritora, Ana Istarú, de la comedia Hombres en Escabeche, que proporciona una buena descripción de cómo elegimos pareja. El personaje central de la obra se llama Alicia y comienza su relato diciendo: estoy esperando un hombre. Nunca he tenido uno que pueda llamar propiamente mío para mí. De hecho, siempre quise tener uno desde pequeña. Tenía, eso sí, un hermano menor que yo, pero no es lo mismo para nada. Para empezar, no era mío, era de mamá. Y no me gustaba mucho que digamos. También estaba papá, que tampoco era mío, ni siquiera era de mamá. La cosa triste, ahora puedo decirlo sin que me afecte, es que nunca le gusté a papá. Alicia busca pues a alguien que la reconozca, alguien con quien poder sanar las heridas de la niñez, alguien que la escuche, que la tome en cuenta y que la valore. No es sino buceando en las profundidades de nuestro pasado, rememorando nuestra niñez, que vamos a poder responder estas preguntas. ¿Por qué elegimos una pareja en particular? ¿Qué clase de relación tendremos? ¿Por qué nos resulta tan difícil la convivencia? La forma en que fuimos educados, cómo nos afectó el ambiente de nuestra casa, la calidad del matrimonio de nuestros padres. Todo eso marcó surcos por los cuales hoy transitamos. Para muchos, hallar una buena pareja es cuestión de azar, como ganarse la lotería. Pero no es así. Encontrar a nuestra media naranja no es cuestión de suerte. Son los patrones de la infancia los que van a determinar tanto nuestra elección como la calidad de nuestros vínculos. Así lo dice Jorge Bucay en su libro Camino del Encuentro. No sé si lo han leído, ¿no? El Camino del Encuentro de Jorge Bucay. Dice:
Nos conectamos con lo que recibí de niño y lo que me faltó. Las cosas que he recibido y las cosas que me han faltado condicionan mi manera de ser en el mundo. Indudablemente, este que soy está claramente determinado por aquellas cosas que recibí y aquellas cosas que me faltaron. Cuando yo salga de la casa de mis padres para ir a buscar mi propia vida, voy a tener tendencia a elegir a alguien o a algunos que en principio me pueden dar lo que me faltó. Bien. Solo al romper con estos estigmas podremos visualizar cuánto se asemeja nuestra pareja a nuestro padre o madre y cómo continuamos vinculándonos con él o con ella como hijos. Descubrir por qué me vinculo a hombres que me tratan mal, a mujeres que me cuidan como si fuera un bebé. ¿Por qué me resulta difícil decir no? ¿Por qué me empeño siempre en cambiar al otro? Descubrir cómo ese agobiante legado de nuestra niñez incide en nuestras elecciones presentes y cuánto de los impedimentos o dificultades de la infancia bloquean nuestra conducta actual, nos brindará un gran alivio y la posibilidad de un cambio hacia una nueva y mejor forma de relacionarnos. Si no, quedaremos prisioneros del sufrimiento vivido en la infancia y permaneceremos encerrados en él, en vez de crecer. Volviendo a la obra de Ana Istarú, con su personaje Alicia, parece que ella siempre se encontraba con hombres que la ignoraban, la abandonaban y no la determinaban, ¿no? Como su padre. Y de hecho su objetivo a lo largo de la obra es reparar esa carencia. Obtener la atención de papá se iba convirtiendo en un objetivo bastante inalcanzable, a menos que me transformara en una trucha de 4 libras o una lata de cerveza importada. Decidí por lo tanto correr suerte con los otros hombres, y al fin y al cabo papá no era el único pez del océano. Busqué lo que más se le pareciera, con una sustancial diferencia. Ese algo debía perder la chaveta por mí para compensar. Estos condicionamientos nos marcan, y para poder cambiar el guión al que nos ceñimos, debemos identificarlos, discernir cuántas de nuestras conductas no son nuestra verdadera elección, sino la reiteración de un argumento escrito hace ya tiempo, en nuestra infancia distante, y que hoy en día repetimos sin cuestionar. Solo así tendremos la opción de escribir un nuevo argumento, con nuestro sentir de hoy. Si somos dependientes de nuestra pareja, si cada vez que nos critican nos encerramos, si nos tornamos agresivos para llamar la atención, si nos mostramos retraídos con el afecto, estamos esgrimiendo las mismas defensas que desarrolláramos frente a las heridas infligidas en los primeros años de nuestra vida. El personaje de Alicia, ante cada hombre, hace lo que cree que él espera de ella, como de niña lo hiciera con su padre. No obstante, a pesar de doblegar sus inclinaciones naturales para complacer al otro, se enfrenta una y otra vez a su desinterés. Su primer novio le pregunta si sabe hacer galletas, y la reacción de Alicia es: para la siguiente cita había aprendido a hacer galletas de limón, de maní, de avena, de chocolate, cuadraditos crocantes de nuez y strudel de manzana. Estaba decidida a mantenerlo, a él, con la boca ocupada y a mí fuera de peligro.
Tenía terror de mi inexperiencia, terror de su lujuria sin freno, terror del fuego del purgatorio, terror de que me besara, terror de que no me gustara, terror de que me gustara mucho. En otra escena, Alicia, quien resiente mucho de su padre que nunca se acuerde de cómo se llama, le confiesa a su novio cuando éste está a punto de terminar con ella: me enamoré de vos solo porque te acordaste de mi nombre. A lo que él le responde: fue muy fácil, mi tía, que es monja cartuja, se llama Alicia. Otra vez se repite el abandono, el desamor, la falta de interés del otro. En forma tragicómica, Alicia dice: hice todo lo que me ordenaron, las cosas más espantosas: poner la mesa, quitar la mesa, lavar los platos, sentarme con las piernas cerradas, no rascarme en público, no bostezar en público, no hablar en público. Saqué los codos de la mesa, pedí permiso para retirarme, para quedarme, permiso para pedir permiso. La cosa triste es que creo que nunca le gusté a papá. Él nunca me encontró bonita, ni siquiera me encontró fea. De hecho, nunca me encontró. Yo era invisible para él, transparente, como la gelatina dietética, que nadie la prueba por insulsa. Insulsa, poca cosa, así debió llamarme. Entonces, Alicia está esperando a un hombre, uno que sea su pareja, ese con el cual compartir su vida. Ella está buscando una persona que calce con sus anhelos infantiles. Sin embargo, muy a menudo nuestra relación de pareja, en vez de colmar nuestras necesidades no satisfechas, revive las experiencias pasadas traumáticas. Entonces toleramos el maltrato, los gritos, la falta de reconocimiento, el no tener o hacer lo que deseamos, porque estamos conviviendo con ese niño herido sin darle la oportunidad de su sanación. Este niño, presente aún hoy en nuestros vínculos adultos, solamente pide atención, amor y afecto. Por eso me vuelvo demandante, saboteo lo que me dan. Debido a mi confusión, no logro separar mi mundo interno de la realidad exterior. Entonces yo tengo que tomar conciencia de mis reacciones con mis vínculos. Cuanto más claro sea para mí el origen de mis reacciones, más posibilidades voy a tener de mejorar. Si entiendo por qué una determinada conducta de mi pareja me molesta, podré, desde el adulto que hoy soy, poner límites a esta manera de actuar y explicar la causa de mi intolerancia. Los sentimientos no verbalizados en la infancia quedan reprimidos, pero inevitablemente irrumpen más tarde. Reclamamos, peleamos, exigimos a nuestra pareja lo que nunca le pudimos pedir a nuestras figuras de la infancia. Al comprender esta mecánica, estamos en condiciones de recibir la respuesta del otro como algo propio de su historia y no como un acto contra nuestra persona. El otro es también poseedor de una historia, que generalmente nada tiene que ver con la nuestra. Por el contrario, mientras permanezcamos ignorantes de esta dinámica inconsciente, vamos a reaccionar ante nuestra pareja con las mismas estrategias que usábamos de niño. Entonces golpearemos puertas, romperemos platos, nos enojaremos fácilmente, lloraremos, nos callaremos,
pero no seremos capaces de dialogar sobre nuestro dolor, de reconocerlo y sacarlo a la luz. Mantenernos desconectados del sufrimiento y la frustración, ¿no?, nos lleva a perpetuar el dolor. Para poder mantener una relación de a dos, se hace imprescindible el conocimiento de mí, el del otro, el diálogo y la negociación. Durante nuestro crecimiento, que fuimos desarrollando estas formas de defendernos del dolor, del miedo y el peligro, porque es la única manera que sabemos de protegernos. Entonces, eso me va a servir para tomar conciencia de hoy en el presente, ¿no?, qué situaciones yo siento como amenazantes y actúan como un disparador de mi pasado, por lo cual yo reacciono igual que como lo hacía cuando era niña. Si fuéramos capaces de frenar esas formas adquiridas en el pasado y actuar con madurez de adulto, podríamos dialogar, reflexionar sobre cómo nos sentimos y no nos sentiríamos heridos por el otro, sino que tendríamos la claridad de preguntarnos a nosotros mismos ¿qué cosas le estarán pasando para que actúe de esa manera? El modelo aprendido, ese que nos legaron nuestros padres, lo seguiremos repitiendo junto con las estrategias que usábamos para responderles a nuestros padres. Y por su parte nuestra pareja repetirá sus propios modelos y estrategias, y no será sino cuando los identifiquemos con claridad que podemos, desde el adulto, modificarlos. Desde el niño no podemos, ¿no? ¿Qué ocurre si no actuamos en busca de la sanación? El pasado no solo rige nuestro presente, sino que va a resurgir de manera continua. Cuanto más se encubre y se niega lo vivido con dolor, más doloroso se vuelve. Nuestro niño herido se siente bloqueado por esas experiencias traumáticas y esto provoca conductas disfuncionales. El niño nunca muere, por más disfraces de adultos que llevemos, por más que pretendamos habernos desembarazado de este vulnerable ser, abochornados por su fragilidad. Las vivencias subjetivas van entretejiendo sutilmente la trama de nuestra historia personal y es en esta trama donde permanecen ocultas las claves para la comprensión de nuestra vida futura. Si no luchamos por descubrir esas claves, desarrollaremos unas pesadas defensas que antepondremos a quien sea y donde vayamos. Y esas mismas defensas irán limitando nuestra capacidad de vivir, como si fueran los muros de un fuerte en el cual nos hemos encerrado. Por el mundo circulan miles de adultos ficticios que no encuentran en sí mismos el permiso para afirmar sus valores y disfrutar de la vida. Son adultos niños. Nos explican su historia. Algo nos ocurrió hace mucho tiempo, pasó más de una vez, nos lastimó. Nos protegimos del único modo que supimos. Todavía estamos protegiéndonos y ya no funciona.